Un saludo cordial. Vamos a seguir repasando, como hemos hecho en otros videos, y vamos a hablar sobre el tema de Tom Butler Boudon, sobre escritura en el género de ensayo y lo que es la divulgación. Tom Butler Boudon es un escritor muy importante en el género de el ensayo, y vamos a conocer algunos datos de su biografía. Por ejemplo, él nació en Australia. Podemos decir que nació en Australia en el año de 1967. Estudió y trabajó algunos años en Gran Bretaña, en Inglaterra. Es licenciado en política, en historia y en economía. Y a pesar de que trabajó muchos años en algunos temas ligados con política económica, análisis económico, gracias a su capacidad y a su gusto por la lectura, se convirtió progresivamente en un gran lector, escritor y divulgador de libros clásicos, de literatura clásica, de literatura de autoayuda, así como literatura de negocios y filosofía. Luego de ello, alrededor del año 2003, fundó una serie de libros, ¿sí? Una serie de libros denominada 50 Clásicos, que ha sido traducida a más de 15 idiomas. Entre ellos se ha traducido a nuestro idioma, que es el español. Si no estoy mal, su principal idioma es el inglés, pero esos libros de la serie de 50 clásicos fueron traducidos a varios idiomas, y entre ellos nuestro idioma español. Y yo descubrí esta serie de libros, no sé cuánto tiempo será, hace unos 6, 7 años aproximadamente. Descubrí esta serie de clásicos, los 50 clásicos en diferentes temas, que ya vamos a revisarlo. En el año 2004 ganó el premio Benjamin Franklin de los Estados Unidos. Tom Butler Boudon, entonces, es un gran divulgador, que vamos a revisarlo. Yo me topé hace unos, no sé cuánto será exactamente, pero creo que unos 4, 5, tal vez 7 años, me topé con este libro, 50 clásicos espirituales, y después vi otro libro, asimismo, 50 clásicos de psicología y 50 clásicos de autoayuda. Realmente, digamos, de estos tres, evidentemente, el que más me gustó es 50 clásicos espirituales. La sabiduría eterna de 50 grandes libros sobre descubrimiento interior, iluminación y propósito vital. Es una reseña de 50 libros escritos por varios autores. Entonces, él hace una especie de reseña, habla un poco del libro más importante en temas espirituales, y también pone una pequeña biografía del autor. Entre ellos, por ejemplo, libros de San Agustín, de Carlos Castaneda, Ram Dass, Mahatma Gandhi, como ustedes lo ven en pantalla, Khalil Gibran, Hermann Hesse, William James, Carl Gustav Jung, Madre Teresa, entre otros. Entonces, realmente es una síntesis de estos 50 para él y para mí, digamos, bien escogidos clásicos de espiritualidad. Y claro, bueno, los que le han faltado, y a mí que me han gustado otros libros, los he ido apuntando junto al libro, pero realmente es extraordinario esta síntesis. Entonces, libros de ensayo y de divulgación parecidos a este me han gustado mucho. Digamos, esta es una de las series más importantes. Por ahí en otros videos ya vimos que en el género del ensayo también me han gustado, por ejemplo, el libro este, La llamada de la tribu,
de Mario Vargas Llosa, que es como una síntesis de 7 biografías sobre el pensamiento liberal y el liberalismo. Entonces, este tipo de libros a mí me gustan mucho porque son bien didácticos, es decir, que son abiertos para especialistas y profanos, como se dice, para el público en general. Es decir, que cualquiera puede acceder, cualquiera que sepa leer y escribir relativamente, puede acceder a este tipo de conocimientos. Y creo que este tipo de libros a mí me han llamado mucho la atención, como los escritos de Tom Butler Baudón, de Mario Vargas Llosa, de Fernando Sabater, etcétera. Me han llamado mucho la atención porque son libros escritos por grandes divulgadores. Ya, para mí Vargas Llosa, con ese libro, La llamada de la tribu, un gran divulgador del pensamiento liberal, y a mí ese libro me cambió el chip, digamos así. Y de igual forma, estos libros que tienen que ver con 50 clásicos, son 50 reseñas de libros ligados a cada uno de estos temas: espiritualidad, autoayuda, psicología, pero digamos estos tres tengo yo en mi biblioteca, digamos el de autoayuda, el de espiritualidad y el de psicología, pero sí me quisiera conseguir los otros, no tengo todavía. Por ejemplo, 50 clásicos de filosofía o de la filosofía. Me parece interesante en algún momento adquirirlo. Quisiera adquirirlo porque este es para mí un modelo tanto para leer como para escribir. Yo escribí un libro que les recomiendo, que está publicado en Amazon y que también lo tenemos acá en el Ecuador en Tabú Librería. Se llama 100 biografías sobre arte, literatura y psicología. 100 biografías sobre arte, literatura y psicología, y me he basado en esta serie de 50 clásicos. Bueno, yo les dice 100, no tengo una serie, pero a mí me gusta mucho el género de ensayo, pero enfocado más en lo que es la biografía. Sí, estos son 50 clásicos enfocados en reseñas de libros y que tienen un poco de biografía. Sin embargo, a mí me gusta más el género, más que las reseñas de los libros, que también es interesante. Me gusta el tema biográfico. Entonces, por ejemplo, para mí el modelo más importante en eso ha sido las 7 biografías de pensadores de la filosofía liberal o la política liberal, de este libro de La llamada de la tribu de Mario Vargas Llosa. Sin embargo, tomando estos dos modelos de ese libro con estos de aquí de Tom Butler Baudón, de 50 clásicos, he ido haciendo algunos de mis libros de divulgación y de ensayo, porque creería yo que este tipo de libros accede al público, bueno, no sé si general, pero a lo menos a los que disfrutan de la lectura, acceder a un conocimiento, digamos, relativamente enciclopédico de ciertos temas, digamos así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 50 clásicos de la filosofía, 50 clásicos de la prosperidad, 50 clásicos de los negocios, de libros sobre negocios. Entonces, son síntesis, son resúmenes que de alguna forma permiten acceder. Y si queremos profundizar en alguno de esos clásicos o en alguno de esos libros o en algunas de esas biografías de esos autores, pues ahí sí nosotros tenemos que ir directamente a las fuentes primarias de esos libros. Pero este es, digamos, una compilación muy interesante y es toda una serie, ¿no? Sobre diferentes temas: filosofía, autoayuda, psicología, espiritualidad, negocios. Muy, muy, muy interesante este escritor con esta serie de 50 clásicos. Entonces, por ejemplo, estos tres quisiera adquirirlos, a lo menos el de 50 clásicos de los negocios, sí, los tres, el de filosofía también, el de prosperidad también me llama la atención para ver qué clásicos pueden resultar interesantes y que uno pueda después profundizarlos, ¿no? Muy, muy, muy interesante estos libros de Tom Butler Bowron. Sí quisiera adquirirlos de estos tres más. Los otros los he ido revisando eh, poco a poco. El que más lo he revisado, sinceramente, el que más he profundizado es en el 50 clásicos espirituales. Y claro, no necesitas una lectura de corrido, sino que tú puedes ir desde el último viendo, según el índice, cuáles son los clásicos que más ya te llaman la atención y los lees como en forma de reseñas. En ese sentido, admiro mucho a este australiano
que también ha vivido muchos años en Inglaterra, ha pasado algún tiempo en los Estados Unidos, Tom Butler Bowdoin, sobre cómo escribir o cómo leer ensayo y divulgación. Muy, muy interesante y en el cual a mí sí me ha impactado para yo poder escribir mis libros sobre biografías. Entonces te recomiendo también que me visites en Amazon a través de estos libros que he publicado sobre biografías de algunos escritores, de algunos intelectuales. Tengo algunos libros en ese sentido. El que más te puedo recomendar hasta ahora, diciembre del 2024, es 100 biografías sobre arte, literatura y psicología. Pero de forma secundaria te puedo recomendar Vidas Trascendentales, que también es un libro sobre biografías. Ahí, si no mal recuerdo, son 30 o 40 biografías sobre estos temas de parapsicología y psicología, ¿ya? Vidas Trascendentales. Y hay otro que se llama Caminos Vitales, Psicología Junguiana y Psicogenealogía. Los tres libros me he basado en Tom Butler Roudon y en ese libro de Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu. Bueno, eso en cuanto a lo que es este autor, a lo que es ensayo, divulgación. Ah, y esto de aquí también me olvidaba. Puedes acceder a la página que está en inglés de Tom Butler Roudon, serie de 50 clásicos que expanden tu mente. Es la página de Tom Butler Boudon, lo puedes googlear o en cualquier otro buscador lo puedes colocar y ahí te va a salir esta página web, página de autor. Bueno, si tienes alguna consulta lo puedes hacer. Este video está principalmente diseñado para lo que es Udemy, pero a veces lo coloco en alguna otra red social, en algún otro espacio de capacitación, etcétera. Pero también me puedes escribir no solamente en Udemy, sino ahí está mi correo electrónico. Me quieres hacer consultas directas, trataré de responderte lo más pronto que pueda. Si me demoro un poco, me entenderás. Y también estamos con la página web de Tabú Asesorías, que estamos en la fase de diseño y de implementación, pero ya está con acceso al público. Falta mejorar algunas cosas. Y en nuestras redes sociales, principalmente en YouTube, pero también estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook como Tabú Elvis Orellana Espinosa. A veces nos encuentras solamente como Tabú Librería, otras veces nos encuentras como Tabú Elvis Orellana Espinosa. En YouTube sí estamos como Tabú Podcast Elvis Orellana Espinosa, ahora en diciembre del año 2024. Con esto me despido, cuídate mucho, pasa bien, chao, chao.